estén... ahí nos avisó la señora que está grabando. Bien. Luego quienes se sumen se van... Perdón que se me corta, tengo un eco, no sé si el resto... No. Se escucha bien, Lau, ¿eh? Bien, perfecto. A mí me entró como un eco a mí. Bien, vamos a ir comenzando entonces. Mi nombre es Laura Hoffman. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas a esta actividad, a este conversatorio que hemos denominado el derecho a jugar en el contexto de pandemia. Formo parte del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNICEN. Para quienes no la conocen o no son de Olavarría, pertenece a la Universidad Nacional del Centro, con sede en la ciudad de Tandil. Bueno, y el observatorio es un espacio de extensión y de investigación que depende de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Me acompañan en este conversatorio mis compañeras, Laura Casamayou, Natalia Molinari, Daniela Carli, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Gamberini. Le doy la palabra a Gaby, si quiere darnos unas palabras de bienvenida, y luego continuamos con la presentación. Bueno, gracias Laura. Simplemente quería saludarlos. Como ustedes saben, o como más o menos decía Laura, el Observatorio de Niñez y Adolescencia es un espacio que tiene varios años de trabajo en la facultad, con el objeto de poder identificar determinados temas, y esos temas se tratan de estudiar, de investigar y de llevar adelante distintas propuestas de intervención, que en el caso del observatorio viene con una trayectoria importante, con diferentes organizaciones e instituciones educativas y de educación por ahí no formal, de la ciudad de Olavarría, y también con otras experiencias en otras ciudades cercanas de aquí de la ciudad. Fundamentalmente, un poco quiero poner en eje que esta actividad surge en el mes de las infancias, y que el eje conductor de este observatorio siempre ha tenido que ver con la identificación de diferentes derechos, y cómo estos derechos vinculados con la niñez y adolescencia se ponen en acto en diferentes propuestas. Tal como decía Laura, en este momento creo que el tema del derecho al juego, en un contexto atravesado por una situación de vida inédito, ha hecho que, bueno, que se trabaje puntualmente con propuestas concretas, y hoy la coordinadora me comentaba de este interés que desde la facultad vamos a acompañar, de poder poner en agenda, de poder visibilizar un tema del derecho al juego articulado con la definición de políticas públicas que amplíen espacios para que justamente se encuentren posibilidades de poder desarrollar lo lúdico desde diferentes propuestas. Creemos que un poco la idea, y creo que para eso tanto las invitadas como Andrea y como Mariano nos van a poder brindar una serie de herramientas que seguramente se van a construir en el marco de una agenda, y desde el observatorio trabajar fuertemente, conjuntamente con la gente que integra el equipo del observatorio, más el maternal, el jardín, el jardín maternal Upalalá, para poder acompañar este tipo de propuestas. Así que gracias por la invitación, y a sumar diferentes experiencias para volcarlo en una agenda que redunde en mejores condiciones de estar de las infancias y juventudes para Olavarría y para la región. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, como decía Gaby, esta actividad es una de las actividades que planificamos desde el Observatorio para el mes de las infancias. Estuvimos trabajando también con el derecho a la salud, en conjunto con el Centro Cultural de la Universidad, y también con el derecho a la comunicación de las niñas y adolescentes, que es una de las líneas de trabajo fuertes del
del observatorio. Bueno, el derecho al juego es un tema que venimos trabajando desde el año pasado, también conjuntamente con el Jardín Maternal Upalalá, y nos parecía importante ponerlo como tema de este conversatorio, dado que, bueno, en el contexto de pandemia, sobre todo el año pasado, pero también el derecho a jugar fue uno de los derechos más limitados, o por lo menos el derecho a jugar con otros y con otras, porque las niñas siguieron jugando, tal vez solos y solas en sus casas, pero siguieron jugando. Y también, como decía Gabriela, poder pensar en políticas públicas integrales que tengan que ver con ciudades con perspectiva sobre el derecho al juego, que sean ciudades que puedan contemplar el desarrollo pleno de las infancias en relación al derecho a jugar. Bueno, por mi parte nada más, y le cedo la palabra a mi compañera para arrancar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les comento cuáles son los ejes que vamos a conversar hoy. Uno de ellos es los desafíos del derecho a jugar en el ámbito escolar y en los hogares, el jardín en casa. Ciudades pensadas para poder jugar, hacia la construcción de políticas públicas integrales en torno a la promoción del derecho al juego. Y como tercer eje, el derecho al juego y espacio público, la experiencia de la biblioteca del otro lado del árbol en un parque público de Olavarría. Nos acompañan Andrea Fernández, referente de la biblioteca del otro lado del árbol de la ciudad de Olavarría, Mariano Calmels, educador, miembro del Consejo Federal para la Promoción del Derecho a Jugar, Daniela Carli, profesora de Educación Inicial, vicedirectora del Jardín Maternal de la UNICEN con sede en Olavarría. Comenzamos desarrollando el primer eje, que son desafíos del derecho a jugar en el ámbito escolar y en los hogares, el jardín en casa, y le voy a ceder la palabra a mi compañera Daniela Carli. Cada presentación va a durar aproximadamente 10 minutos y luego se van a abrir al final, se va a abrir un espacio para un intercambio y preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro. Nosotros con Natalia vamos a abordar el eje de desafíos del derecho a jugar en el ámbito escolar y en los hogares, y el jardín en casa, como les comentaba mi compañera. En el caso mío particular, tuvimos la experiencia el año pasado de comenzar a trabajar en el ámbito escolar, trasladado a los hogares después de la pandemia, así que bueno, después del aislamiento decretado a partir de marzo del 2020, tuvimos que buscar la manera de garantizar el derecho al juego específicamente y la trayectoria educativa. Así que tuvimos que reinventarnos y salir a buscar nuevas herramientas tecnológicas para poder garantizar esto, específicamente más en lo que tenía que ver el primer ciclo, que como bien sabemos, nuestro nexo directo en la presencialidad es con los niños y niñas, y en este caso tuvimos que también, como en la presencialidad, vincularnos directamente con la familia. Fue un trabajo que se fue construyendo de a poco. Tuvimos que ir buscando propuestas, ir para adelante y para atrás, y buscando la manera de poder abordar más que nada estas trayectorias, y poder utilizar el juego, que es lo que transversalmente nos identifica como educación inicial, el juego en sí como juego por sí solo, y el juego como estrategia. Tuvimos que buscar la manera de llegar a través de la tecnología, de poder ir, como dijo Tonucci, utilizando el hogar como espacio de laboratorio, viendo cómo podíamos ir de a poco incorporando el juego desde la casa, y también porque las familias estaban atravesadas por el teletrabajo, que también era una manera de que la oficina se había trasladado a la casa. Entonces era poder ir incorporándonos a esos lugares, a esos espacios, ir reinventándonos día a día, buscando las estrategias como docentes para poder garantizar la trayectoria, pero por sobre todo el derecho al juego, de que esos niños y niñas, como decía Laura hoy, pudieran jugar con otros, que en este momento y en ese momento era la familia,
porque todos estábamos adentro de casa y teníamos que revalorizar ese espacio como juego, y como también la familia empezó a jugar de nuevo, digamos. Fuimos buscando estrategias para que la familia también pudiera jugar con sus hijos y pudiera buscar ese espacio de juego a través de diferentes estrategias que pudimos ir incorporando nosotras desde nuestras tecnologías, y también en nuestro caso la comunidad universitaria con la que contamos nosotros, no tuvimos mayores inconvenientes adversos en cuanto a los espacios, ya que todos contaban con un hogar, con un espacio que podían intervenir desde armar un escenario lúdico con las propuestas que nosotros les íbamos mandando, pero sabemos que no todas las casas o no todos los hogares pasaron por este tipo de modalidad. Entonces tuvimos que también repensar desde otros espacios la posibilidad de que ellos y ellas tuvieran este espacio de juego. A su vez, también nos encontrábamos con que no todas las familias tenían conectividad, por lo que desde la universidad, yo me refiero específicamente a mi experiencia en maternal, que dependemos de la Universidad Nacional del Centro, desde Secretaría de Bienestar se hizo un relevamiento para que todas las familias pudieran acceder a la conectividad y todos pudieran llegar a tener un dispositivo móvil para que las propuestas les siguieran llegando. Todas estas propuestas que fuimos enviando desde el jardín y que fueron recopilando las familias, las fuimos documentando en una bitácora. Se armó un banco de recursos que nosotros todavía lo tenemos, y ese banco de recursos está todavía en nuestro poder y lo seguimos utilizando, ya que sabemos que, bueno, hoy pudimos volver a la presencialidad, pero tenemos algunos momentos en que algunas familias se vuelven a aislar por algún contacto estrecho o algún caso de COVID, entonces también nos sirve para seguir en la bimodalidad. La verdad que fue una experiencia, en el caso nuestro, como decía Laura hoy al principio, se perdió la vinculación de los niños con otros niños y niñas con otros niños y niñas, pero creo que se revalorizó el juego desde la familia y desde el ámbito familiar. La familia volvió a jugar, y creo que eso también es revalorizar el trabajo nuestro con la familia y con los niños y niñas. Y hoy, volviendo a la presencialidad, también pudimos revalorizar y volver a crear espacios lúdicos adentro del jardín, y creo que los dos momentos históricos, como decía hoy Gaby al principio, que nos tocaron vivir, son experiencias que sirven para documentar, o como decía Laura al principio, para seguir investigando, y nos van a servir a futuro para tomarlo como proyectos de investigación también, que nos sirvan para poder documentar todo esto que nos pasó, porque creo que a todas nos movilizó como docentes poder de un día para el otro reinventarnos y salir a buscar estrategias para poder llegar a la familia, vincularnos de nuevo con familias que recién se reincorporaban al jardín y otras que recién nos conocían el 12 de marzo y al otro día estábamos ya aislados y guardados, si se puede decir, desde la no presencialidad. Desde el jardín maternal es todo más o menos lo que les puedo contar, cómo fuimos trabajando y cómo pudimos garantizar la trayectoria, pero para dejar bien marcado, creo que lo que más se respetó desde el jardín como institución educativa fue seguir revalorizando el derecho al juego con la familia en el contexto de pandemia. Esto fue más que nada a nivel, digamos, de ciclo maternal, y por ahí Natalia tiene otra experiencia por ahí para contar, más cortita por ahí, que se refiere más a lo que fue el segundo ciclo, para no marcarnos directamente con lo que fue el primer ciclo, sino que ya les puedo dar un pantallazo de lo que fue el segundo ciclo, y en otro contexto de otra comunidad y en territorio que es un jardín provincial, donde ella también forma parte de su trabajo. Si querés, Nati, contar eso y después cerramos con debilidades. Bueno, como decía Daniela, el juego fue una estrategia que la mayoría de los docentes y las docentes
tuvimos que utilizar y reinventarnos desde nuestras prácticas docentes. Fue la forma que encontramos para llegar a todos los hogares, a niños y niñas, poder vincularnos también a través de las familias, porque sin el sostén de la familia no hubiera sido posible llegar a estos niños y niñas, y poder así garantizar la continuidad pedagógica, ¿no? Desde el segundo ciclo, y en base al jardín en el cual yo estoy, que es de gestión pública, donde las familias son muy diversas, hay diversidad de recursos socioeconómicos, y tuvimos que trabajar con eso, tratando de llegar a partir de lo que tenían en casa, reinventando un montón de actividades o propuestas que teníamos planteadas, llevándolas por medio del juego, ¿no? No fue nada fácil porque tuvimos que salir a reinventarnos, comunicarnos también telefónicamente con un montón de familias para ver cómo estaban, muchas debilidades en cuanto a la conectividad, familias que vivían en el campo, que era muy difícil llegar a ellas, pero bueno, fue posible y fue una experiencia muy rica. Creo que la mayoría de mis compañeras del jardín que estoy hablando pasaron por la misma situación, incluso se planteaban actividades y que tenían que ser redireccionadas en el momento porque utilizábamos las videollamadas a través de Zoom o por WhatsApp para conectarnos con nuestros alumnos y alumnas, y nos pasaba que no siempre estaba la predisposición para querer hacer esas actividades planteadas y las redireccionábamos a través del juego y se inventaba en el momento algún relato, algún nene o nena nos traía o nos mostraba algo que tenía en casa y a partir de eso se iba haciendo un relato y un juego en vivo como para poder continuar con esta vinculación con ellos. Pero bueno, fue posible, no fue nada fácil, pero fue posible y fuimos tomando lo más significativo para poder revalorizar el lugar del juego y entender que nuestros niños y niñas aprenden de una manera práctica y van adquiriendo conocimientos mediante esta interacción lúdica con nosotras y con los objetos y el entorno con lo que contaban, ¿no? Por ahí muy a grandes rasgos cuento lo que fuimos viviendo para que no se vaya mucho el tiempo. Así que Dani, si vos querés, continuamos con las fortalezas y debilidades. Sí, ya como para cerrar, lo que nos dejó esto de enseñanza, digamos, y que es para seguir trabajando, porque no se termina y la bimodalidad va a seguir, y más que nada a nuestro nivel, es que como fortaleza se revalorizó el juego desde todas las áreas, es decir, que el juego fue atravesado por todas las áreas como estrategia, como juego en sí, y estuvo presente en cada hogar. Desde armar una choza, un escenario lúdico, lo que sea, para transformar ese escenario lúdico en los hogares, cocinar una torta o hacer un picnic en el patio y intervenir un espacio de juego en ese momento. Y como debilidades, que bueno, que no todas las familias, tomando en general al nivel inicial, tenían conectividad, pero creo que hubo políticas para que esto pudiese llevarse a cabo. Los tiempos de las familias no eran todas iguales, había diversidad de familias, como decía hoy Nati, y por la carga laboral. No todas las familias tenían un espacio para mostrar en sus hogares y se respetó su privacidad también. Y algunas familias se encontraban en situaciones adversas por vivir fuera en el campo o no tener espacios en sus hogares para armar las propuestas, pero bueno, se podía mandar a través, como decíamos hoy, de un audio, de un WhatsApp o de un mail o de una llamada para ver cómo estaba, y creo que lo que más se revalorizó fue que esos niños y niñas tuvieran ese derecho a jugar y nosotros lo pudiéramos garantizar. Bueno, por nuestro lado, muchas gracias y seguimos, no sé quién sigue ahora. Creo que le vamos a ceder el paso a Andrea Fernández, referente de la biblioteca del otro lado del árbol. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea,
Para las personas que no son de La Barría o que no conocen el proyecto, la Biblioteca del Otro Lado del Árbol es un proyecto que nace en la ciudad de La Plata en el año 2011. Voy a ser breve en esto, pero para contarles de qué se trata. Es una biblioteca infantil, somos una asociación civil, pero además de ser biblioteca, al estar en un espacio verde, en un espacio abierto, tiene mucha vinculación con lo que es talleres, al aire libre, con juegos, con espacios recreativos. En 2012 nosotros empezamos a replicar aquí en Olavarría, y en este momento la provincia tiene 8 bibliotecas del Otro Lado del Árbol, que somos como las ramitas de ese proyecto que nació en la ciudad de La Plata. Bueno, esto como introducción. Cuando llegó la pandemia, obviamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar presencial en el parque. A nosotros nos costó mucho esta palabra que vamos a escuchar esta noche a cada ratito, que es reinventarse. Pero bueno, estamos acostumbrados. Somos un proyecto que nace de la resiliencia y de ahí partimos para todo lo que proponemos. Para los que no saben, el proyecto lo creó la mamá de Pilar. Pilar tenía cáncer y cuando ella fallece, su mamá crea la biblioteca en homenaje a su hija y a todas las infancias en La Plata. Así que partiendo de ahí, nosotros tenemos como voluntarios en este proyecto esa mirada de que todo se puede transformar. Y esta pandemia no fue la excepción, pero claramente para nosotros no fue fácil porque estábamos acostumbrados a tener a los chicos y a las chicas, a los niños, en las familias, en el parque. Y la virtualidad, como dice Daniela, era como demasiado ya con lo institucional. Entonces, los primeros meses en que estuvo todo cerrado, nosotros nos dedicamos a transformar el espacio y a pensar un proyecto hacia el exterior. Al estar en un espacio público, tenemos un comodato por un galponcito que nosotros recuperamos con donaciones de la ciudad y con nuestras manos, y lo transformamos en la biblioteca. Y el comodato que teníamos en ese momento alcanzaba solo el espacio físico de la biblioteca. Entonces empezamos a pensar qué hacer cuando los chicos pudieran empezar a salir en las salidas permitidas, que eran de proximidad o a poquitas cuadras, y era algo muy fuerte ver las hamacas atadas y todos esos espacios donde no podían jugar. Y nosotros no queríamos que llegaran al parque y que pensaran que la biblioteca se había olvidado de ellos. Entonces empezamos a dejar buzones, a dejar poemas, a dejar canciones pintadas por todos lados, letras de canciones, ¿no? Bueno, a pensar de qué manera podíamos dejarles pistas de que había gente pensando en ellos aun cuando la biblioteca no podía abrir. Bueno, y así un día surgió la idea del proyecto Pilar. Y les cuento esto porque por eso les mencioné a la nena en la que está inspirada este proyecto, porque el proyecto Pilar para nosotros fue pensar un espacio más grande que el espacio físico. El parque donde estamos es un parque muy grande, como de 40 hectáreas, y nosotros pedimos 1 hectárea alrededor de la biblioteca para garantizársela a los chicos y para generar un espacio de juego, para cuando ellos pudieran venir. Entonces se llama Proyecto Pilar porque ambiciosamente nosotros soñamos con un polo infantil, literario, artístico y recreativo. Empezamos a trabajar el año pasado en eso y lo estamos continuando. Entonces empezamos a generar lugares como un barrio de duendes, el árbol de los sueños, jardines sensoriales, murales, un montón de personas, todas voluntarias, un montón de colectivos de artistas locales, empezaron a participar y a venir de a poquito al parque, cuando fue permitido, y a intervenir para que cuando lleguen descubran algo que tenga que ver con lo artístico, con lo literario, con lo recreativo. Hay lugares para escalar. Bueno, nosotros somos un proyecto, una asociación civil. Recién hace un año que tenemos un subsidio, pero en realidad todo lo que hacemos es con material reutilizado, con nuestra mano de obra voluntaria. Entonces a veces esa parte es la que se hace más complicada. Pero todo lo que podemos ir consiguiendo vamos gestionando y lo vamos poniendo en el espacio público para que cuando los chicos llegan, ahora ya podemos abrir algunas actividades, pero cuando no podíamos, por lo menos llegaban y sabían que había alguien que estaba pensando en ellos. Y siempre había una propuesta nueva,
hay jardines para polinizadores, hay un montón de sectores bien coloridos en esa hectárea, y nosotros presentamos el proyecto en el Consejo Deliberante, fue aprobado por unanimidad, y nos extendieron el comodato a esa hectárea, tenemos que seguir renovándolo, y bueno, y seguimos pensando sectores de juegos para ese espacio. Y nuestra ambición, o nuestro sueño, o nuestra intención, es que esa hectárea se garantice para un lugar de juego seguro para los chicos. Un lugar donde los adultos respetemos ese espacio, cuidemos la circulación de los vehículos. Bueno, es un trabajo bastante difícil, pero lo vamos sosteniendo. Y bueno, y de a poquito creo que todos vamos a ir entendiendo que los niños y las niñas fueron, creo yo, y esto me hago cargo de lo que digo, los últimos en los que se pensó en este contexto. Y como dice Chiqui González, que para nosotros es una gran referente en infancias, los adultos vamos a tener que rendirles explicaciones cuando termine esta pandemia a los niños, porque se pensó en un montón de prioridades, pero no se pensaron en los espacios de juego para ellos, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar seriamente, y ese es un derecho que tenemos que sentarnos a ver cómo, de manera segura y respetando todos los protocolos, empezamos a garantizarlos. Así que bueno, un poquito desde la Biblia, del otro lado del árbol, además de literatura, estamos generando espacios de juegos. Nosotros no tenemos como un marco más institucional como el que presentó Daniela, nosotros estamos en el parque, entonces lo nuestro es como más territorial, más de estar ahí poniéndole el cuerpo todo el día. Bueno, hoy tuvimos un taller con un cuento, a partir de un cuento, todo al aire libre, un taller de mascotas inventadas. Vamos generando todas esas propuestas y confiamos en que ahora esto se va a poder ir abriendo de a poquito, pero sabemos que tenemos que pensar en ellos, que es re importante esta charla, que es re importante este encuentro, y que es re importante pensar en espacios para los chicos y para las chicas. Y que nosotros, cada uno desde su lugar, las instituciones educativas, la gente que tiene decisiones políticas, nosotros como ciudadanos comunes, como una asociación civil, si todos nos involucramos, si todos ponemos nuestra parte, esto va a ser posible. Así que un poquito esa es nuestra intención de estar en este conversatorio, más allá de contar nuestra experiencia. Y bueno, y tenemos una nueva propuesta que en 2 semanas va a estar en el parque. Hay personas voluntarias que están trabajando en un juego de escalada, es un barco con toboganes y todo, y siempre estamos pensando en sectores nuevos para ofrecerles a los chicos, para que queden instalados en el parque aún cuando la biblioteca no está abierta. Así que bueno, un poquito ese es nuestro trabajo, además del espacio adentro de la biblioteca en el que se pueden hacer socios, pueden leer al aire libre, pueden hacer un taller o se pueden retirar libros para llevar a su casa. Pero bueno, como ahora estamos hablando del derecho al juego, básicamente nos centramos en el proyecto exterior. Bueno, gracias a todas y a todos por escuchar, y bueno, estamos abiertos después para preguntas. Gracias, Andrea. Bueno, Mariano, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas casi noches a todas, a todos. Gracias al observatorio, a la facultad por la invitación. Estaba viendo ya los pasajes de micro de la barría, a ver para cuándo hay, para ver ese polo, y digo, cómo sumar un granito a la construcción justamente de una discontinuidad habitual en la urbanidad, en los espacios. Ese polo seduce, ¿no? Ese polo recreativo, infantil, así lo ha nombrado Andrea. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hagamos algo así como muy claro, por lo menos para sentir eso. Bien. Nos regalamos un gesto de salud. Bien. Para sentir algo de eso, vieron que esto no lo permite. Bueno, en principio. Podemos jugar. Claro, al menos ese saludo distinto, nos regalamos un gesto de salud. No, lo que digo es que en principio, bueno, decía gracias por la invitación, más allá de lo personal, para mis compañeros, compañeras del Consejo Federal por el Derecho al Juego.
es muy lindo poder compartir algo de lo que venimos sintiendo, de lo que venimos pensando. Al mismo tiempo digo que los observatorios y otras formas de organizaciones institucionales o territoriales, digo, los consejos en este caso también tienen el rol, la función de monitorear, acompañar, potenciar, mirar críticamente, revisitar políticas públicas, y crear otras cosas, digamos, ¿no? Así que en ese sentido nos sentimos hermanados en la misión y el sentido del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Sí? Quisiera comenzar, voy a ser breve, con un poema que a nosotros nos inspira desde el Consejo. Recién Andrea decía, bueno, en este caso hablamos de literatura, pero vamos a hablar de juego por los pasos exteriores. Nosotros lo pensamos al revés en ese caso, sino que empezamos a descubrir qué de juego hay donde a veces no vemos juego, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, el lenguaje poético está obviamente teñido de juego, porque el lenguaje poético ya nos lleva a otro lado, digamos, ¿no? Haciendo casi referencia al título del proyecto y de la propuesta de la Biblia, ¿no? Jugar siempre nos lleva a otro lado, ¿no? Un lado diferente del que estamos ahora, en el aquí y ahora. Un aquí y ahora que no siempre es muy amable, que digamos, ¿no? Un aquí y ahora que a veces lo queremos esquivar, evitar, y que deseamos fervorosamente transformar, ¿no? Y este es un poema que introduce el documento nuestro del Consejo Federal, y que nosotros lo parafraseamos de alguna manera, sobre el final. Ahora les digo. Es un poema de Gonzalo Sanguinetti, un poeta que recomendamos su lectura, con sus producciones así más fuera del circuito comercial, de las producciones literarias y demás, que se llama Versuras. Y dice así: ¿qué hacer con esta rotura de mundo? Morimundo de sí, llaga que nos es. ¿Alguien pregunta dónde recibir a quienes vendrán? ¿Quiénes ya están sin estar? ¿Labraremos en la espera el lugar de una avenida? ¿Escribiremos en las palabras memorias de silencios que fuimos? ¿Podremos cantar las alas de algún pájaro? Tender a la rotura, hundir allí la escucha, herirse de locura. Lo demás es una extensa fatiga. Aún resta concebir manos que escriban lo imposible. Mientras tanto, hacemos poesía. Nosotros decimos, mientras tanto, jugamos, que es más o menos lo mismo. Entonces, digo, yendo desde ahí, o partiendo desde ahí, enfatizo y celebro las dos experiencias que acá fuimos compartiendo hasta ahora, digo, y lo que tanto Daniela como Andrea comparten desde sus organizaciones, tanto el Jardín como la Biblia, que en sí mismo, digo, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones territoriales, comunitarias, desde el enfoque donde la querramos mirar, digo, ese espacio vital de participación, de organización, de discernimiento, de toma de decisiones, digamos, siempre son las que de alguna forma se instalan como un faro, creemos nosotros, ¿no? Un faro que trazan un camino, que alumbran hacia dónde ir, que problematizan lo que late, lo que vibra, lo que duele en las comunidades, que muestran un hacia dónde, y que instalan a veces las organizaciones, yo digo, consignas o afirmaciones acerca de... Y una política pública justamente es intervenir o no intervenir en torno a problemas socialmente construidos. Entonces, en principio, celebrar ese clamor, digo, desde las organizaciones que le dicen al Estado qué es lo que hay que mirar, digamos, ¿no? Esto, digo, no es una novedad. En toda comunidad acontecen esos espacios de encuentro que siempre han salido al auxilio de los otros, ¿no? Al socorro, a sanar corazones, ¿no? A curar heridas, a construir techos, a tejer una manta, o a dar una copa de leche, ¿no? En los momentos más dolorosos de nuestra historia, y esto de alguna forma ha revivado, ¿no? La pandemia, lamentablemente en muchas organizaciones
se han vuelto a reducir a eso, ¿no? A garantizar un insumo tan elemental, tan básico como el acceso quizá al alimento, ¿no? Cuando sabemos ya que las organizaciones que ponen en el centro a la niñez, a las juventudes y demás, ya nos veníamos preguntando otras cosas, digamos, no solamente garantizar el acceso a una cuestión tan básica como el derecho de los pibes y las pibas a alimentarse, ¿no? Entonces, digo que ese recorrido y que esa historia, desde las viejas mutuales, y después podemos poner quizás las salitas, ¿no?, de salud, los clubes de barrio, ¿no?, las bibliotecas populares, las juegotecas barriales, juegotecas comunitarias, ¿no?, los espacios de encuentro, digo, de la comunidad, de alguna forma fueron quienes nos han anunciado que hay un tiempo para donar, para obsequiar, para regalar, para un tiempo para decir, digamos. Son organizaciones, yo digo, son donantes de tiempo, son donantes de tiempo. Y lo que celebramos es que estas organizaciones, de alguna forma, son donantes de un tiempo, en un tiempo que es muy curioso para poder pensar esta cuestión del juego y del jugar. ¿Por qué digo que es muy curioso este tiempo? Muy curioso para pensar la cuestión justamente del juego y el jugar. En principio por varias cuestiones, porque pareciera ser que se nos ha hecho presente la pregunta en torno al juego y al jugar, cuando los pibes, y las pibas, en el mejor de los casos, se han tenido que quedar en casa. Cuando esa consigna quedarse en casa, sabemos que para muchos ha sido posible, viable, para otros no, ¿no? Porque sabemos que en los barrios populares, donde en una misma habitación, digamos, se come, se juega, se duerme, se tienen relaciones, bueno, digo, ahí en un mismo espacio es muy difícil poder garantizar esa diversidad de acciones, ¿no? Y poder tender un tiempo y un espacio propicio para que el jugar acontezca. Es decir, de alguna forma que el derecho a jugar requiere inevitablemente de la integralidad del acceso a otros derechos que garanticen condiciones de posibilidad para que eso sea posible. No obstante, los pibes siempre se las ingenian y algo juegan, ¿no? Ahora, no es lo que decíamos, que eso sea en un contexto favorable, de disfrute, ¿no? Que abunde, ¿no?, de posibilidades para que el jugar sea posible. Y digo que el tiempo de juego y este tiempo para jugar resulta curioso, porque a veces lo que nosotros imaginamos desde el mundo adulto, del adultocentrismo, hasta incluso de las gestiones del Estado, obviamente, no condice con lo que los niños y las niñas adolescentes se representan acerca de en qué consiste la exigibilidad de su derecho a jugar. Y voy a traer dos escenas, digamos, dos escenas. Una es, la han contado el otro día en una de las reuniones de la red argentina de Ciudad de los Niños, y promovida por Tonucci hace muchos años y demás, quiero ser retomado alguna cosa en torno a eso. Y contaba, bueno, el mismo Tonucci lo contaba la anécdota, ¿no? Que se cruzan dos vecinas, mamás, que en una escalera de un edificio, digamos, y una ve que una vecina que bajaba con su hija, la mamá con su hija, y la otra que subía la escalera. Y en ese cruce se ve que llevaban algo que identificaba que iban a la plaza, ¿no? Entonces una le dice, una de las vecinas le habla a la niña, y le dice, ¿vas a jugar? No, voy a la plaza, le dice. Entonces, ya hay una primera pregunta, y que pareciera ser que ir a la plaza, para esa niña, no es un sinónimo de ir a jugar, digamos. Es decir, que uno podría ir a un espacio público, suponiendo que ese espacio público es para que acontezca algo del jugar ahí, y no necesariamente alguien va a jugar, digamos. O no acontece nada que tenga que ver con el juego. Quizás acontecen otras cosas, pero ya en esa palabra hay una primera pregunta, digamos, ¿sí? Y la otra escena, que para complementarlas y pensarlas, es una escena vieja de un libro muy lindo, muy bueno, no sé si ponerle el catálogo de viejo, nuevo, demás. Este libro muy lindo de Marc Ogier, que se llama Los no lugares, ¿no? Que introduce desde un enfoque antropológico la cuestión de los espacios y los procesos también de participación a la hora de la representación, la simbolización de los espacios y demás.
y casi que abre el libro contando una anécdota en la cual se ha hecho un proyecto en algún lugar de Europa acerca de cómo diseñar los caminos de una plaza, ¿no? Entonces se dispuso el espacio de la plaza con un campo verde, solamente verde, y con el paso que los transeúntes, los ciudadanos, los habitantes de ese barrio, de esa comunidad, iban marcando en el césped gastado. A partir de ahí empezaron a hacer los caminos, en función de cómo la ciudadanía o la comunidad utilizaba esos caminos. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando se hicieron los caminos, los transeúntes pasaban por otro lugar, digamos. Entonces, parecía ser que había ahí como cierta rebeldía también, ¿no? a esos surcos marcados. ¿Por qué traigo estas dos escenas, digamos, que traen muchas cosas que algunas se me dispararon a mí y otras invito acá al auditorio a que ya vayan pensando en qué les disparó, qué reflexiones les ha disparado? Una primera cuestión que traigo de ambas escenas, o de una más que otra, es una afirmación que venimos también trabajando muchísimo con las compañeras y compañeros del Consejo Federal, es que sin duda el derecho a jugar no es algo declamativo, ningún derecho lo es, claramente, sino que decimos que el derecho a jugar se encarna y se despliega jugando, es decir, es un derecho que se alimenta de sí mismo, y que jugar es la regla, que casi lo podemos poner como un hashtag ese, ¿no? Jugar es la regla, es camino y meta al mismo tiempo, es decir, entender la dimensión del jugar como verbo transformador, como acción transformadora, y que en esa afirmación quizás le restamos algo a la dimensión del juego. Es decir, que enfatizar lo que se produce en la acción de jugar por encima de lo que pasa con los juegos en tal caso, ¿no? Probablemente la niña ha expresado algo de eso en esa diferencia, ¿no? Una cosa es ir a la plaza, otra cosa es jugar. Porque parecía ser que cuando jugamos pasan otras cosas, además de tirarse por un tobogán o meterse por un túnel, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa en las plazas, ¿verdad? Bien. Algunas cosas más que para jugar y para abrir la charla nomás en lo que siento que se disparó de ahí, poder pensar la cuestión de los espacios públicos, las políticas públicas al respecto del derecho al juego. En principio, reforzar esta idea de que por el hecho de disponer dispositivos o una arquitectura, o lo digo así claramente, los juegos, los toboganes, o los hamacas, o los columpios, o como le querramos llamar, para que acontezca el juego en los espacios públicos destinados al juego, iba a decir los espacios verdes, que son apenas una parte de eso, ¿no? de lo público, de los espacios públicos prescritos para jugar, no garantiza que allí se juegue. Me arriesgo a una hipótesis. Para poder provocar el jugar, algo debe estar incompleto. Algo debe faltar. ¿Qué pasa cuando vieron los juguetes, ¿no? de los últimos 20 años? ¿no? Llenos de colores, de luces, de movimiento, de cosas. Lo único que tiene que hacer un pibe cuando abre el paquete y pone el juguete delante suyo es ponerle play, nada más, y se queda mirando. Digo, no hay mucho más que hacer, más que ponerle play y mirar, y bueno, maravillarse con ese movimiento de ese robot, o ese muñequito que se mueve y que hace voces y qué sé yo, y hace todo, ¿no? Algo debe faltar para poder jugar, ¿no? Y parecía ser que si observamos los espacios de juego en los espacios públicos, nunca falta nada. No hay que agregarle nada a eso. No, digo, en un tobogán, que digo que es el mismo tobogán que ustedes pueden tener quizás en algunas plazas de Olavarría o espacios públicos de Olavarría, lo podemos tener nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, de Morón, o hay compañeros, veo acá de La Pampa, de Río Cuarto, o de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, son los mismos toboganes, ¿no? Bueno, ahí esos toboganes que ya los imaginamos, ya los vemos, ya sabemos los colores, ya sabemos de qué estamos hablando, parecía ser que no hay nada que falta, no hay nada que agregarle. El que juega no le agrega nada a eso. Probablemente por eso no se pueda jugar, ¿no? Con eso digo que una segunda afirmación es que quizás la estereotipación de los espacios públicos con juegos diluye la potencia política de la acción de jugar. Es decir, falta una flecha que diga aquí se juega, o esto es un juego, ¿no? Quizás esa prescripción tan brutal, ¿no?
tan directa, tan lineal, lo que hace justamente es ir a contramano de lo que debe provocar la acción de jugar. Porque ahí el jugador o la jugadora, volvemos a decir, no tiene mucho que hacer, ¿no? Más que someterse a lo que, bueno, ese espacio ofrece para estar, ¿no? Para transitar. Digo que ahí, de alguna forma, la rebeldía de los jugadores, fíjense la escena de esto de que, ¿no? De que cada uno traza los caminos que le pareció, y cuando se hicieron los caminos, los habitantes caminaban por otro lugar. La rebeldía de los jugadores es similar a la de los caminantes, digamos, ¿no? Quien juega se anima a pensar las cosas de otro modo, digamos. Y quien juega dispone de una actitud ante lo que lee, lo que mira, lo que escucha, lo que siente, lo que se le ofrece, digamos, como que de alguna forma jugar es, sin duda, es la posibilidad de crear otras condiciones del mundo, ¿no? Tercera o cuarta afirmación: el espacio público es donde se construye lo público. Y pareciera ser que no hay mejor materia prima que para poder construir lo público que el jugar en sí mismo. Antes decíamos, ¿no? El jugar como camino y meta al mismo tiempo. El alimento, el motor de la construcción de lo público, en el espacio público, parecía ser que en el jugar anida una potencia irreemplazable, digamos, para que eso suceda. Irreemplazable para que eso suceda. Y para eso es necesaria una cuestión muy importante para los adultos: crear espacios para jugar con los pibes. No un espacio para los chicos y para las chicas, sino un espacio con ellos y con ellas, para jugar con ellos y para jugar con ellas. Nosotros como adultos debemos poder centrarnos en eso y animarnos a correr esa frontera, a pasar esa frontera, para poder mirar junto con los pibes y con las pibas, con ojos de niños y de niñas, como ha dicho Tonucci tantas veces, la ciudad, ¿no? O las ciudades. Porque es aprender la ciudad, aprender en la ciudad y aprender de la ciudad. Y eso es con ellos y con ellas. Cuando digo con ellos y con ellas me refiero a que en el consejo lo trabajamos mucho, ¿no? Tanto en el juego como en la niñez, de reconocer la dimensión política de la infancia. No es infantilizarnos y jugar como niños los adultos, sino reconocer la dimensión política. Es, yo diría, casi ponernos en modo infancia. ¿Qué es ponernos en modo infancia? Bueno, es mirar el mundo de otro modo, justamente. Y ahí es todo un riesgo, ¿no? Para el mundo adulto. Es todo un riesgo animarse a mirar al mundo con los ojos de los niños y de las niñas. Muchas cosas más, pero antes quiero volver a traer, bienvenido que André la trajo antes también, a Chiqui González, para reavivar algunas preguntas que nos regaló hace mucho tiempo. Digo que la construcción de lo público en el espacio público es desde un común jugar, es desde un común hacer. Desde donde los distintos nos reunimos para lo mismo, y que jugar en este caso, y desde eso mismo producimos modos distintos. Casi como vieron el movimiento del reloj de arena, digo, ¿no? Que converge en un mismo punto y luego se despliega y bueno, cada granito va a parar en algún lugar, ¿no? Es algo de eso, como la construcción de lo público se alimenta del jugar. Los distintos nos encontramos para lo mismo, hacemos lo mismo, pero producimos cosas diferentes. Hay tantas maneras de jugar como jugadores y jugadoras existan, ya lo sabemos eso. Bueno, de eso se trata, del reconocimiento de espacios públicos que alojen la diferencia, que alojen la heterogeneidad y que alojen los múltiples lenguajes con los cuales le damos lugar al juego. Y en ese sentido, alguna idea antes digo, porque esto que yo estoy compartiendo acá, ya lo han dicho muchas personas y hay muchos estudios que se han hecho en torno a, bueno, el lugar y la vigencia y el reconocimiento al derecho al juego de los niños y de las niñas, desde el artículo 31 de la Convención allá por el 89,
nosotros, nuestra incorporación en la Constitución Nacional del 94, la ley nacional del 2005, la ley provincial ahí inmediatamente. Digo, el 2013, la observación que hace la ONU acerca del reconocimiento o de la lectura crítica de que los estados, si bien han reconocido el derecho al juego como algo irrenunciable, primordial en las infancias y demás, no han creado activamente, y no hemos creado nosotros tampoco, políticas activas, integrales, ¿no?, que reconozcan e institucionalicen ese derecho al juego de los niños y de las niñas. Y que eso se materializa sin duda en los espacios públicos. Entonces, para cerrar y no extenderme en el tiempo, compartir 3 o 4 preguntas que Chiqui González nos regaló hace un tiempo. ¿Hay una manera de poner en acto, de poner en objeto, yo voy parafraseándole algo también a Chiqui acá, de poner en forma, de poner en color, de poner en palabras, podemos decir? ¿Hay alguna manera de poner en forma, en acto, en color, la forma de estar en el mundo de un niño, para convertirlo en una nueva apuesta en el espacio de la utopía de convivir, donde las grandes metáforas del humano se presenten, se construyan, se deconstruyan, y donde sea posible ingresar en un mundo intergeneracional y creativo? ¿Es posible eso? ¿Es posible construir ámbitos que sean múltiples y que encierren desde su arquitectura una visión estética de mundos extracotidianos, dando a vez la sensación de contener muchos mundos y climas, uno dentro del otro? ¿Es posible diseñar espacios expositivos de interacción permanente que contribuyan a construir vínculos entre personas, a dar libertad y dignidad a los ciudadanos, a no imitar en punto alguno las estrategias del mercado? Bueno, el mercado hace rato se dio cuenta que en el jugar habita una potencia total, diría yo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, las organizaciones, los espacios de discusión política de las políticas públicas, para no seguir regalándole al mercado el derecho a jugar de los pibes y de las pibas? Quizás, digo, y celebro, creo que este conversatorio es parte de alguna forma de eso, ¿no? Las políticas públicas inciden o deciden acerca de problemas socialmente construidos. El derecho a jugar pareciera ser todavía no haber tomado la relevancia de ser un problema socialmente construido. Entre otras cosas, anticipo alguna reflexión. Quizás, y muchos lo han dicho ahí, por la dificultad de medir. ¿Cómo se miden? ¿Cómo se mide, digamos, el acceso o el no acceso a el derecho a jugar de los niños y las niñas? Muy difícil medirlo. Cuando uno dice, bueno, y esto Víctor Pavía lo retrata muy bien, en alguna vez lo escuché compartirlo, ¿no? Dice, el derecho a la educación, ¿cómo lo medimos? Bueno, sabemos cuántas escuelas hay, la cantidad de maestros formados, el acceso a los materiales pedagógicos didácticos, el acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Podemos materializar esa medición, ¿sí? Y el derecho a la salud también, y podemos pensar las salas y los hospitales y los recursos, etcétera. Ahora, cuando decimos el derecho al juego, ¿cómo lo materializamos? ¿En qué? ¿En juegos, en juguetes, en juegotecas? Bueno, hay que poder discutir eso, digamos, también. La materialización, la concreción y de los recursos y de las políticas públicas activas que garanticen de una vez por todas el derecho a jugar de los pibes y las pibas. Bueno, para eso estamos acá también, discutiendo y compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o pueden habilitar su micrófono. Nati, acá en el chat, Gonzalo, mientras hablaba Mariano, ponía, ¿no? ¿Quién no se subió al tobogán por la parte de bajar? Haciendo alusión a lo que... Sí.
Sí, o subir por la parte de bajar y bajar por la parte de subir, ¿no? Esto que decía Mariano de los caminos marcados en la plaza que después se rompen o nos corremos del camino marcado. Y bueno, creo que todos nos subimos por el lado que no se debía, nos colgamos del lado que no se podía hacer. Siempre está eso, que creo que es lo que decía él bueno, falta algo y bueno, entonces todos los niños y las niñas y nosotros con nuestros años o no, hemos hecho de las plazas nuestro lugar y nuestro mundo, ¿no? Más allá de lo que estaba, la trepadora. Bueno, la trepadora pudo haber sido 1,5 millones de cosas. Entonces, bueno, me parece que esa idea está buenísima. Nada. Yo quería por ahí plantear algo en relación a lo que decía Mariano, que yo pensaba todo lo que él planteaba en relación a la biblioteca. La biblioteca del otro lado del árbol creo que tiene su magia y su encanto, lo digo porque tengo un hijo de 8 años y no hace otra cosa, ama la biblioteca. Todos los sábados quería ir a la biblioteca porque justamente pienso que dispone de un montón de cosas en donde cada niño, completa su juego. No hay nada dado. Hay libros tirados, lugares para hacer burbujas, lápices para dibujar. Entonces cada uno va completando la manera que quiere jugar con el otro. Y creo que eso lo hace mágico. Y es impresionante cómo entre ellos van armando como sus propios juegos y sus propias reglas, y uno ve cada rinconcito de ese lugar, y hay algunos pintando, otros dibujando, otros leyendo, otros jugando con otros objetos. Y eso para mí lo hace mágico, porque justamente no hay una regla que te diga, bueno, acá se juega así, acá hacemos esto, sino que se le da a la infancia la libertad de jugar, para mí. Por eso para mí ese lugar es mágico, y bueno, por mi parte también felicito a Andre y a todo el equipo de la biblioteca porque le regalan su tiempo a las infancias, creo, ¿no? Que no es poca cosa porque están días y días y tardes ahí. Y ya lo digo como mamá, que tengo un nene que no hace otra cosa que querer ir al parque y a ese lugar, no a otro lado del parque, a ese lugar. Y creo que eso habla de lo que es la biblioteca y lo que ellos lograron construir. Eso era lo que quería decir un poquito. ¿Puedo aclarar algo? Agregar algo, mejor dicho. Porque yo no quise ser demasiado extensa, porque bueno, había muchas cosas interesantes, pero esto que dice Laura es verdad y por ahí me faltó aclararlo, y aclarar el hecho de que los espacios que están pensados para que los chicos o nosotros los grandes, como dijo Mariano, porque es verdad, nosotros jugamos todo el tiempo con ellos, y eso es lo que hace que esto sea tan disfrutable. Ellos son espacios donde pueden crear a partir de la imaginación. Por ejemplo, el barrio de los duendes parte de un cuento, entonces ellos ya crean su propio cuento, juegan en eso. El árbol de los sueños lo mismo, en familia, y además cada espacio de juego, lo que hicimos antes fue hacerles preguntas y darles espacio para que ellos dijeran qué era lo que querían, un poco tomando la iniciativa que se hizo en la ciudad de los niños y de las niñas, en Rosario. Pedimos permiso para replicar eso de las preguntas y lo hicimos 2 veces, el año pasado y este año. Qué cosas querían encontrar en el parque, qué cosas que les gustaría que aparezcan. Me parece que un poquito es cierto lo que dijo Mariano, coincido en muchas cosas, y me parece que la clave es escucharlos, escuchar a los chicos, darles espacio, y bueno, eso. Nada más quería aclarar eso porque por ahí faltó. Los que conocen el proyecto, me parecía redundante contar muchas cosas, pero hay mucha gente nueva por acá, así que está bueno que lo hayas traído, Lau. Gracias. Acá Antonella también tiene una consulta por el chat, no sé si quieren que lo lea. Dice, buenas tardes, yo le quería preguntar a la compañera de la Biblio cómo fue o cómo tomaron lo de la suspensión de las actividades en estas vacaciones de invierno, por el hecho puntual que por ahí, no sé si todos conocen, calculo que se refiere a eso.
En realidad, y en esto de intentar empezar a abrir las actividades, en vacaciones de invierno propusimos 3 jornadas, lunes, miércoles y viernes, culturales, porque nosotros tenemos propuestas culturales al aire libre. Y bueno, pasó que un día el clima estaba hermoso y los parques se llenaron. Y bueno, el espacio público, hubo mucha gente y tuvimos una denuncia y un acta constatatoria de control urbano para suspender las actividades. Pero bueno, ya lo pudimos hablar. La pregunta concreta es cómo lo tomamos, y lo tomamos como tomamos todo. Tratamos de buscarle la vuelta y seguir adelante, porque creemos que más allá de que es cierto que no se pueden habilitar las actividades masivas que no se podían en agosto y todo eso, esto de garantizarles las propuestas y los espacios al aire libre a los chicos, nos parece que lo que teníamos que hacer como adultos era sentarnos con la gente de control urbano, con la gente de cultura del municipio, y buscar la vuelta para que esto se pudiera seguir haciendo cuando empiezan los meses más cálidos y la gente va al parque, porque la gente va al parque y no podíamos, si no tenemos que cerrar la biblioteca directamente. Así que bueno, en eso estamos trabajando en los próximos sábados que vienen, pidiendo la colaboración, en lugar de cerrar el espacio, que bueno, que se involucre control urbano, que se involucren las personas que están a cargo de esto y nos ayuden en la logística para poder tener los eventos y garantizar todas las medidas que son importantes respetar. Así que lo tomamos así, miramos para adelante y buscamos la vuelta para los meses que vienen a partir del sábado próximo, así, con ganas de seguir. Yo sumo a partir de lo que Andrea está contando y la pregunta de la compañera, bueno, una categoría fundamental, ¿no?, para poder expresar espacio público, que sin duda en el espacio público acontecen, es territorio, digo, es territorio de discusión, de conflictividades, ¿no?, de tensiones, y eso define por excelencia el espacio, ¿no? El espacio público es justamente la construcción de lo público. Y en ese sentido me parece que es importante a la hora de poder pensar políticas de promoción del derecho a jugar, de protección del derecho a jugar y demás, no perder nunca el enfoque de integralidad del abordaje integral, sin duda, del derecho al juego, del derecho a jugar, en un sentido, yo diría estético, entendiendo que no debemos reducir acciones que se reconozcan como garantización del derecho a jugar, solo aquello donde nosotros ubicamos un juego, vamos a decir, con nombre y apellido, sino que hay jugar en los colores, hay jugar en las palabras, hay jugar en las gráficas, hay jugar en las formas, hay jugar en los objetos, ¿no? Y que eso construye también el espacio público. Es importante que el juego y el jugar se cuele en el ejercicio de la ciudadanía y en la estética de las ciudades, ¿no? No reducir el jugar a el cartel de acá, este espacio es para jugar, digamos, ¿no? Aunque esos espacios deben estar, ¿no? ¿Vieron el conflicto de lo transversal, ¿no? ¿Es transversal o es específico? Si es transversal no está en ningún lado, y si es específico, segmentamos. Bueno, debemos poner en tensión esa cuestión. Y la otra cuestión, desde un enfoque, una lectura más sociopolítica, creo yo, es no reducir a un campo focalizado, un campo temático, el abordaje del derecho a jugar. Es decir, que el derecho a jugar no es un problema de políticas de desarrollo social, ni tampoco es un problema de políticas educativas, o un problema de políticas culturales, o un problema de, no sé, políticas sanitarias, ¿no? Poder pensar un abordaje integral del derecho a jugar es pensarlo como enfoque, como una perspectiva, como es la niñez. La niñez no es un problema de desarrollo social. Poder pensar integralmente es mirar el telón de fondo que atraviesa todas esas expresiones del ejercicio de la ciudadanía. Eso, para sumar nomás.
Gracias, Mariano. Bueno, por ahí me quedo pensando en lo que fue surgiendo, e invito a los y las participantes, que hay mucha gente de varios lugares, del sur, del norte, del interior de la provincia de Buenos Aires, si quieren compartir experiencias que reflejen un poco, ya sea el proyecto que contaba Andrea, otros proyectos de sus ciudades, y lo que contaba Mariano, ¿no? De experiencias que muestren el jugar en las estéticas de las ciudades o en las prácticas de las ciudades, ¿no? Por ahí sería bueno escuchar diferentes proyectos o experiencias prácticas que se estén desarrollando en sus lugares de residencia. Perdón, Laura, hay una pregunta en el chat que le hacen a Daniela, a Carly. Ah, bien. Ahí la veo. Yo la iba a leer, pero también había Va. una manito levantada de Graciela, que no sé si después por ahí quiere compartirnos algo. Gonzalo dice, hablaste de un banco de recursos que armaron, ¿ese material es público o será público? En realidad el banco de recursos lo armamos en el Drive que utilizamos en el jardín nuestro, propio, digamos, pero bueno, se puede convertir en un material público porque dependemos de una universidad pública, así que se puede convertir en un material de acceso, se puede compartir. Lo que sí por ahí no compartimos son las fotos o los videos de niños y niñas por el derecho a la imagen, porque es de uso dentro de la institución y pedimos un permiso especial, pero sí lo que tiene que ver con planificaciones o ese banco de recursos con actividades, no hay problema, Gonzalo. No sé si era esa la pregunta y si te respondí. Sí, exactamente. Sí, sí, Bárbaro. perfecto. Gracias. Igual después cualquier cosa podés pedir el mail nuestro a las chicas del observatorio, lo ponemos por acá y nos conectamos. Buenísimo. Gracias. Hola, buenas noches. Había levantado la mano. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Acosta, soy de General Pico, La Pampa. Trabajo en la Universidad Nacional en la carrera de nivel inicial. Soy profe de educación física, además trabajo en nivel secundario y en el terciario también en un instituto terciario. Bueno, la verdad que yo, digamos, felicitaciones a las tres ponencias, acuerdo totalmente en los planteos. Mi reflexión es, yo creo que el campo de lo sociocomunitario tiene una movilidad que proviene de las organizaciones civiles, que es realmente maravilloso. Yo creo que ahí, digamos, es un potencial donde, digamos, creo que el juego está trincherado ahí, está resguardado. Ahora, dentro de lo que propone Mariano, me parece que dentro de esa política de integral, digamos, hay dos cosas que a mí personalmente me preocupan. Una es la formación docente inicial, digamos, de los docentes en relación a lo lúdico, por trabajar en una facultad y por haber leído algunas preocupaciones del campo académico acerca de la ausencia del juego dentro de la formación docente inicial. No solamente la formación inicial de maestras de nivel inicial, sino en educación primaria. Y, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la cual trabajé un tiempito también. Ese por un lado, me parece que ahí hay un nicho que hay que... Y la verdad que sería interesante plantearlo dentro de esta necesidad de la integralidad. Y lo segundo es, estoy cursando un postítulo en juego, en donde me encuentro con distintos profesionales de la educación, nivel inicial, maestras de escuela primaria, de secundario, psicopedagogas, trabajadores sociales. Y es realmente, yo lo digo, ¿no? Es un poco preocupante la visión de la relación juego-didáctica. Es muy preocupante, digamos, cómo la cultura escolar tiene como horizonte la relación del juego como una herramienta para el aprendizaje, que no digo que esté mal, pero por lo menos acá en la ciudad de General Pico, y trabajando hace 25 años, no solamente como profe, sino como auxiliar, digamos, hay poco juego por jugar o proyectos donde el juego termine siendo emancipador para los nenes en la escuela, cuál sería un complemento espectacular para ese nene que viene del barrio, de jugar en el barrio, y se encuentra con una escuela que, digamos, que solamente entiende el juego para enseñar un contenido, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que a mí personalmente me gustaría dejar en el conversatorio y
y lo dejo para debatir porque hemos tenido debates en el postítulo acerca de esta situación, de docentes que dicen que esto no es así, pero lo dicen porque en sus prácticas aparece el juego quizás más de la perspectiva de jugar por jugar, pero no aparece como proyecto de la escuela, como parte de la cultura escolar, de pensar el juego desde perspectivas que tengan que ver con el disfrute, el placer, digamos, la emancipación, digamos, del jugador. Esta perspectiva que decía Mariano de no es lo mismo el juego que jugar. A jugar se estimula y yo creo que en la escuela ahí nos está faltando un poquito de condimento y de debate en ese sentido. Así que bueno, esta es mi aporte y felicitaciones por el conversatorio y las 3 exposiciones. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Carpinacci. Trabajo en la formación, ¿sí? Inicial, digo esto siguiendo lo que estabas diciendo, Fernando, en la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad, y además soy coordinadora de las instituciones preuniversitarias de nivel inicial. Una de nuestras instituciones es justamente el jardín que recién Daniela estuvo representando. Acuerdo totalmente con lo que dijeron cada uno de los representantes de estas organizaciones e instituciones. Si bien, como decía Mariano, cada uno tiene su faro, yo creo que hay un encuentro importantísimo que es el jugar. Y digo, el juego para nosotros tiene que ver con el encuentro. Y eso fue tan complejo, como decía Daniela, el poder brindar a nuestros alumnos y alumnas tan pequeños, bebés hasta 2 años, desde meses hasta 2 años, tan difícil fue poder llegar hasta ellos, obviamente que necesitábamos de sus familias, pero ese fue nuestro gran reto, ¿no? Nuestro gran propósito, nuestra meta, poder crear un ambiente en cualquier espacio de ese hogar, con los adultos que los rodeaban, a través de diferentes estrategias como un audio, un video, una llamada, hasta un documento como explicando a los padres que no eran ni son docentes, cómo poder jugar y encontrarse con esos niños y niñas, que muchas familias, no siempre, como decían hoy, comentaban ustedes, no siempre juegan, porque creen que los que juegan son solo los niños. Entonces nuestro propósito, más allá de lo pedagógico, tiene que ver con esto, ¿no? Encontrarle el sentido a ese jugar como contenido realmente. Y esa familia poder encontrarse en juegos diversos entre los niños y las niñas, y después poder hacer un nexo con el jardín maternal. Desde la formación, por suerte nuestra carrera tiene algunas asignaturas que refieren al juego, no solo desde lo teórico, sino también como taller y como experiencia lúdica. Así que por suerte, un granito de arena vamos aportando, ¿no? a los docentes. Nada más, gracias. Bueno, ¿alguien más gusta hacer algún aporte o pregunta? Tenemos un ratito más. La idea era de 1 hora y media el conversatorio, pero podemos extendernos. Gonzalo. Bueno, buenas noches a todas y todos. No, nada, contarles un poco. Yo trabajo en el programa Juegotecas Barriales de la Ciudad de Buenos Aires, que es un programa que tiene 20 años de funcionamiento desde el año 2000, con la creación de una ley, y también coordino un espacio de promoción y de capacitación de juego que pertenece al mismo programa, ¿no? Y nada, me parece súper interesante poder seguir hablando y charlando y problematizando
esto que traía el compañero con el tema de la formación y el juego, y cómo hacemos para promover todo lo que son las políticas públicas. Digamos, soy uno de los que siempre estamos, bueno, acá con Mariano también, yo participo también en el consejo, y la idea es siempre estar brindando la mayor de los apoyos y poder ser partícipe de todas las maneras posibles en que esto realmente sea una cuestión de Estado, ¿no? El Estado garante de, porque ahí es donde se nos complican algunas cuestiones. Y como decía antes Mariano, bueno, la educación es fácil de medir, la salud es fácil de medir, y bueno, lo que es el derecho al juego es como más complejo. Entonces, bueno, creo que poder encontrarnos, seguir participando, abriendo espacios, charlando, discutiendo, promoviendo, es el camino, ¿no? Me parece que ahí es donde... Y este año particularmente fue un año que creo que fue... La pandemia nos obligó a juntarnos con otros, ¿no? Y entonces, bueno, esta cuestión del consejo también, como afianzándonos con diferentes lugares del país. También está el Plan Nacional de Recreación, que también habla de todo esto que venimos hablando, y hay mucha gente pensando y me parece que es para celebrarlo. Es un momento interesante donde tenemos que seguir juntándonos. Esa me parece que es la movida que hay que seguir haciendo. Veo algunas otras caras conocidas de algún otro encuentro, alguna charla, pero me parece que ese es el camino, encontrarnos, pensarlo, juntarnos y seguir peleando para que el derecho al juego, el derecho a la recreación sea posible en nuestro país. Nada más, eso. Gonzalo, ¿podrás contar un poquito? Me interesó lo que dijiste, lo de la ley de las juegotecas. Si hay espacio, pregunto. No. Sí, en realidad el programa Juegotecas Barriales, sí, son 2 minutos. El programa Juegotecas Barriales nace de una ley de la Ciudad de Buenos Aires. La ley 415 de la Ciudad de Buenos Aires es la que promueve y crea el programa Juegotecas Barriales. Sí, el programa depende de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del ex Ministerio de Desarrollo Social. Ahora le cambiaron el nombre, qué sé yo. Y fue como la primer ley que surge en Argentina. Después se replica en Chaco, después se replica en Tierra del Fuego. Hay varias leyes provinciales. Bueno, ahora hay una diputada que está presentando la ley para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces también está la ley de juegotecas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y lo que estamos trabajando con otras personas del resto del país es la Ley Nacional de Recreación, que sería como más amplio, ¿no? Que aparte el puntapié inicial lo da la CENAF con el programa Jugar, ¿sí? Que también intenta instalar espacios de juego en Argentina. Pero bueno, eso es como la ley de la Ciudad de Buenos Aires. La 415/2000, si la quieren buscar, es una ley muy cortita. Yo quería agregar hacer una pregunta y por ahí compartir una reflexión. Por ahí pensaba que en estos espacios, como es por ejemplo un observatorio, un poco el sentido de generar observatorios en una facultad de ciencias sociales, tiene que ver justamente con poder relevar problemáticas, poder estudiarlas desde una perspectiva más desde la investigación y la extensión, como lo dijo Laura. Y también uno de los objetivos principales es esto de poder acompañar el diseño de determinadas políticas públicas, ¿no? A partir de situaciones problemáticas. Entonces creo que, y entiendo que esta es como la razón de ser de los observatorios. Este observatorio puntualmente creo que puede generar un espacio de articulación y de escritura de temas
que podemos seguir continuando, que podemos seguir conversando y dándole como cierta articulación. Pienso que varias de las cuestiones que ustedes hoy mencionaron acá, por ahí puedo identificar algunas experiencias en nuestra ciudad, que es una ciudad intermedia del centro de la provincia de Buenos Aires, que es Olavarría, con 120.000 habitantes aproximadamente, y que hay experiencias, pero que aún nos falta mucho para poder pensarlas en términos de esa integralidad, ¿no?, de que ustedes hoy estaban expresando. Entonces quizá, nutrirnos con otras experiencias nos pueden ayudar para poder instalar de otra manera en la agenda de ciudades de estas características, esta cuestión de poder pensar desde esta perspectiva que me pareció muy interesante del juego, en términos de las distintas propuestas que puedan surgir. Y desde ahí creo que podemos conversar e impulsar para que los espacios públicos de estas ciudades puedan podamos presionar, dialogar y generar algunas otras propuestas que creo de verdad que están faltando. Entonces, por ahí la disposición para poder trabajar en ese sentido, porque de hecho hubo desde el observatorio experiencias muy interesantes, pero siempre en el tono de la parcialidad. Son experiencias concretas que inician, se desarrollan y a veces culminan, pero esto de poder continuarlas no siempre se da, así que me parece que es como la oportunidad para pensarlas así y conocer otras experiencias. Y por otro lado, Mariano, vos decías, creo que eras vos, algo así como, aún no estamos dimensionando el impacto que esta pandemia va a tener en la niñez. ¿Podés compartir con algunas de estas preocupaciones o algunas de estas cuestiones como para recuperar y quedarnos pensando sobre estas cuestiones que por ahí señalaste? Creo que... Gracias, Gabriela. Mira, esa afirmación creo que la dijo Andrea, ¿no?, que citó citó la experiencia, la voz de Chiqui González, diciendo que le debemos le vamos a ver algunas explicaciones a los pibes y a los pibes, ¿verdad? O Andrea, cualquiera de los dos. Así que, adelante, Andrea. Te Andrea. paso la pregunta. Bueno, yo un poquito para cerrarles, es esto, que obviamente que falta un camino muy grande con todas las otras preocupaciones o situaciones que plantearon todas las demás personas que hablaron aquí en este momento. Pero ahora en lo inmediato, yo siento que es ir construyendo lo que podamos. O sea, vamos a lo concreto, ¿qué podemos hacer ahora? Porque mientras nosotros charlamos, los chicos siguen necesitando los espacios de juego. Entonces, o sea, yo voy siempre a esto muy concreto. Entonces, mientras vamos pensando todo lo demás que se planteó aquí, me parece importante garantizar lugares seguros de juego. Hablo desde nuestra experiencia. Nosotros sabemos todo lo que falta trabajar y todo lo que nos falta aprender respecto a lo que el juego en sí. Todas las personas que están haciendo capacitaciones con muchísimo más conocimiento que el que tenemos. Pero en lo concreto, sabemos que nosotros habitamos el parque todos los días, de lunes a sábados. Y en ese habitar el parque, lo que podemos hacer es garantizar un espacio seguro. Seguro me refiero a que puedan ellos desarrollar su juego libre, como quieran, entre los árboles o creando lo que tengan ganas, y nosotros como adultos ser los responsables de garantizar que no va a circular un auto, que van a poder estar tranquilos, no sé, que no hay salidas a una calle más peligrosa. Cuando leemos a Tonucci no habla de eso, y yo ya sé eso, sé que estamos muy lejos, habla de que ellos puedan habitar la calle en sí, pero bueno, mientras eso llega, estos chicos que están creciendo ahora, garantizarles todos los espacios seguros que podamos, los que les garantizan las instituciones educativas. Yo hablo desde nuestra experiencia en el parque, y en ese habitar en el parque me parece que en lo concreto lo que podemos hacer a partir de mañana a la mañana es eso, seguir cuidando este lugar para que ellos puedan jugar o puedan hacer lo que tengan ganas. Si tienen ganas de jugar, esto que decía Mariano, por ahí van a la plaza y no van a jugar, van a otra cosa. Pero bueno, que puedan estar en un lugar seguro. Me parece que es o por lo menos el compromiso que nosotros estamos asumiendo.
generando un montón de propuestas si ellos desean, y garantizando eso, porque sí necesitan volver a encontrarse, sí necesitan lugares seguros, y sobre todo el aire libre nos garantiza esto ahora, en el momento que estamos volviendo de a poquito a encontrarnos. Sí, garantizar esos lugares de encuentro, que me parece que son sumamente necesarios, son vitales, porque la virtualidad ya cumplió como un ciclo y necesitan verse, construirse, encontrarse y bueno, y ver qué sucede en ese juego natural que vamos teniendo al aire libre. Eso es por nuestra parte. Obviamente que es por ahí diferente a lo que sucede en otros lugares. Pero bueno, un poquito eso para redondear como reflexión y pensar entre todos cómo hacer para garantizar eso. Y lo que dijo Fernando, de pensar el juego, y lo mismo pasa con la literatura, no pensarlo como para enseñar, sino el goce, el disfrute, eso, lo mismo que escuché de Fernando, lo vemos muy seguido con la literatura. Que sea disfrute, garantizarles eso, que jueguen, que lean, que sean niños y niñas. Eso. Y nada más, yo cierro por ahí. Bien, quisiera compartir alguna reflexión en torno a lo que dijo Fernando, a lo que dijo Gonzalo y a las palabras de Gaby. Voy a arrancar por algo que dijo Gonzalo, que me parece que es central, creo que era Gonzalo, que si bien las organizaciones sociales tienen un potencial enorme, que han recorrido mucho camino ya en esto, en el derecho a jugar como faro, creo que también debemos mirar, digamos, al Estado y quienes toman decisiones como para empezar a, digamos, a visibilizar, digamos, el derecho al juego como un problema social y no, digamos, no dejarlo solo en tono declamativo. Por ahí compartíamos con las chicas y también lo he compartido con Andrea, digamos, y también lo compartía en las charlas con Mariano en la organización del conversatorio, el diagnóstico de la ciudad de Olavarría, y por ahí algunas otras ciudades pueden coincidir, ¿sí? En Olavarría tenemos los parques, las plazas, que no siempre los niños y las niñas juegan ahí, como dijo Mariano, y está la Biblia, y después no hay otras propuestas, ¿sí? No hay propuestas donde el Estado esté trabajando de manera articulada con las organizaciones, ¿sí? Por ahí hay sí propuestas aisladas que en los barrios, ¿sí? De las organizaciones sociales en los barrios, que un poco en la pandemia quedaron coartadas. Entonces me parece que empezar a visibilizar esto para la agenda del Estado es súper importante. Comparto también, como decía Fernando, bueno, en el ámbito educativo y la cultura escolar, la falta de, digamos, de formación en el jugar por solo jugar, y en esto me acuerdo de la primera imagen que me compartió mi niña, su primer día de escuela, de primer grado. Mamá, el patio es reaburrido, lo único que hay es una estatua en el centro del patio. Su decepción de la comparación del patio del jardín con el patio de la escuela primaria fue tal, ¿sí? Fue tal. Y bueno, creo que la escuela un poco es el lugar del no juego, digo, es un poco el lugar del no juego. Así que en eso, como educadores, también tenemos mucho para revisar. Y bueno, en relación a lo que decía Gaby, por supuesto que el observatorio está a disposición para empezar a tender redes y a trabajar en conjunto. Tenemos el correo de todas y de todas, así que seguramente vamos a hacer una minuta de lo conversado como para compartirlo y bueno, y seguir en contacto en relación a esto. Yo me quedaba pensando si hay alguien que por ahí estaría bueno también escuchar, que esté en el conversatorio, digamos, desde su rol de familia, ¿sí? De familia que tiene niñas a cargo y al cuidado, ¿qué siente, digamos, como familia en el marco de, por ahí, desde este conversatorio, de pensar el derecho a jugar de sus hijas? No sé si alguien quiere compartirlo desde ese lugar. ¿No? Bueno, sí, ¿Puedo si sumar nadie más. algo? Sí, Mariano. Dos cosas muy chiquitas, o tres. Una vez en torno a alguna consideración en torno justamente a los lugares o a los espacios públicos donde se piensa destinados al juego, a la promoción del juego, ¿no? Y
a ver, yo digo como instalar alguna pregunta en torno a, digamos, al atravesamiento de la normatividad de los seguros, digamos, ¿no? A ver, todos los que hemos jugado, y acá hay grandes jugadores, jugadoras, ¿no? Estamos jugando, jugamos. Si estamos acá en un conversatorio, un lunes a las 8:30 de la noche, sobre juego, porque algo en el juego nos picó en algún momento. Bueno, digo que no hay nada más inapropiado para jugar que algo seguro, ¿no? Digo, si hay algo que tiene que ver con el juego, es justamente el riesgo, ¿no? Digo, y comprender la dimensión política de eso, a mí me parece que es interesante poder pensar. Tonucci dice, está bien que sean espacios seguros, y Andrea obviamente lo decía en ese sentido, pero no tanto, digamos, ¿no? Es como el concepto este de buenas prácticas, ¿no? Bien seguro, bien entendido, digamos. Lo suficientemente seguro. ¿No? Winnicott dice, una madre lo suficientemente buena. Bueno, garanticemos espacios lo suficientemente seguros. ¿Qué es lo suficientemente seguros? Y no tanto. No tanto porque si no, ahí no va a pasar nada. Otra vez volvemos a la plaza cerrada, a la plaza enrejada, a los circuitos cerrados, a los lugares estereotipados, para que ahí no pase nada, justamente. ¿Qué sería que pase algo desde el punto de vista político del jugar? En el Consejo es una premisa que la tenemos muy discutida y muy elaborada. Es que desde las acciones concretas, tanto políticas públicas como organizaciones de las organizaciones territoriales, juegotecas barriales, comunitarias, todo espacio de promoción de garantización del derecho a jugar, se reconozcan como espacios puentes. Como puentes. ¿Puentes entre qué? Entre lo que se descubre en la acción de jugar y la vida, y las decisiones de vida. Porque permanentemente estamos escindiendo eso. Digo, del cartesianismo hasta acá, ¿no? Desde la división cuerpo-mente, o el surgimiento de la ciencia, separando lo natural de lo social, podemos pensar, digo, podemos irnos muy lejos a poder pensar eso. Pero esta decisión entre juego y vida, ¿no? Es una división, una separación que trae enormes dolores desde el punto de vista de la dimensión política. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que mientras estamos en el juego, de alguna forma no estamos en la vida, ¿no? Ir del otro lado, parafraseando a la Biblia, jugar es salirse del surco, dice Graciela Jane, ¿no? Es estar en otro lugar, sin duda. Ahora, pero tampoco tanto. Hay un matiz entre juego y vida. Pero ¿qué sucede? Cuando jugamos, de alguna forma descubrimos valores y descubrimos acciones y descubrimos potencialidades de las personas, de los sujetos, de los ciudadanos, las ciudadanas, que no son muy bien vistas para el statu quo, digamos, para el orden social, cultural, político, económico dominante. Digo, cuando jugamos, transgredimos, cuando jugamos, inventamos, ¿no? Cuando jugamos, desordenamos, ¿sí? Cuando jugamos, liberamos, ¿sí? Cuando jugamos, creamos conflicto, ¿sí? Ahora, cuando volvemos a la vida, es más conveniente andar sin conflictos, sin desorden, sin transgresión. Entonces, ¿qué hacen las políticas públicas y qué tenemos que hacer las organizaciones? Tender puentes para que lo descubierto en el juego no quede en el juego, se traslada a la vida. Esa es la dimensión política del jugar. Bueno, nada, es para seguir, es para seguir rato y largo, para ser dulce, digamos. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Estamos ya en horario. Bueno, pueden dejar en el chat si quieren algún comentario. Perdón, Lau, hay un comentario de Gonzalo que dice que las escuelas no tienen en su PEI el recreo. El recreo. Totalmente, sí. Es que sí. Si dentro de lo que es el proyecto educativo institucional no pensás qué va a pasar en el recreo, cómo lo vas a mirar, cómo lo vas a fomentar, cómo lo vas a facilitar,
digamos, es el momento en que todos se supone que descansamos de no se sabe qué, ¿no? Entonces, eso es una cuestión ahí conflictiva dentro de las escuelas que muchas veces trae demasiados problemas. En vez de sentarse y pensar qué hacemos, es, oh, no, que no corran, que esto, es aburrido, Sí. no hay nada, no se puede. Es el momento del no es el momento del sí, del vamos, del juguemos, propongamos, actuemos, trabajemos, no sé. Es el momento del no. No porque te podés lastimar, no porque te transpirás, no porque, no sé, no, ¿por qué? Siempre está el no, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Nos quedamos con la estatua de Victoria, la hija de Laura, que dijo que tenía Claro, en el medio del una parque, estatua, después de ir 3 años a jardín y 3 de maternal, donde claro. el juego está atravesado por todo también. Y perdón, yo siempre digo una sola cuestión. Tendemos a primarizar el jardín. Sí, escolarizar. ¿Entendés? Yo digo Sí. primarizar porque entonces en sala de 5 empezamos a hacer cosas para prepararlo para la primaria, en vez de jardinizar la primaria y seguir haciendo cosas de jardín, para que esto que le pasó a tu hija no sea tan de golpe Claro. y no sea tan ese choque tan complejo de jugar y jugar y jugar y resolver y intercambiar con otros y hacer a una estatua en el medio del patio. Es tremenda la imagen de la estatua, pero bueno. Y esto del proyecto institucional que vos te referís, también nosotras desde las instituciones, esto de jugar del por simple placer de jugar, también implica que uno esté mirando, ¿no? Cuando ellos juegan, que si se los deja jugar por el simple hecho de que jueguen, crearles un ambiente facilitador para que ellos puedan jugar. Como hablábamos también del espacio público, de estos espacios públicos que en la previa de la organización de este encuentro hablábamos con las chicas como otras ciudades, sin ir, bueno, tengo ejemplos de Tandil, donde hay espacios públicos donde se les ofrecen un montón de posibilidades y esos espacios están intervenidos con acciones, con callejeadas, con posibilidades que tengan que puedan ir a jugar como en la biblioteca del otro lado del árbol que tenemos en la ciudad de Olavarría, pero que también se puedan intervenir las plazas desde lo público, como decía Mariano, y por ahí esto que decía Gaby también, nosotras como parte del observatorio somos agentes públicos, ver qué podemos hacer con esto y cómo ir transformando estos espacios y esta arquitectura que tiene Olavarría por ahí muy cerrada de espacios verdes, de toboganes, pero que no hay mucho de lo que se puede hacer desde nuestro lugar. Así que también no quedarnos en la zona de confort, sino ver a partir de esto que podemos hacer nosotros como ciudadanos y pertenecientes al observatorio. Por ahí hacer un poquito de ruido, como decía Gaby. Y yo pienso, sumado a lo que los compañeros están trayendo, que ir camino a una ley nacional de derecho al juego, una ley provincial, tomando la provincia de Buenos Aires, pensar si toda esa construcción jurídica, digamos, que es política pública en sí misma, no se construye al calor de lo que empezamos diciendo, al calor de la voz de las organizaciones, al calor de quienes hemos sostenido durante tanto tiempo digamos, un hecho cultural y social y hemos visibilizado el derecho al juego de los pibes y de las pibas, van a ser leyes declamativas también. Van a ser leyes que van a caer en saco roto para seguir reproduciendo un orden que en rigor de verdad no transforma, digamos, sino termina reproduciendo algo que tiene una potencia, pero bueno, termina siendo diluida, ¿no? Creemos que está buenísimo, pero para eso es muy importante garantizar estos espacios de discusión y de debate, ¿no? De discusión, de debate y de pronunciamiento. Digamos, ¿no? Pensar las políticas públicas no solo como decisión del Estado, sino poder pensarla la política pública comunitaria. La política pública comunitaria es con la voz de las organizaciones. Entonces, me parece que esto es parte también de esa comprensión o de esa visión, ¿no? Bueno, me quedo pensando que hay mucho para charlar. También pienso que, y lo charlamos en algún momento con Andrea, que bueno, un segundo paso puede ser un conversatorio también donde tengamos la voz de las niñas presentes, ¿no? Eso sería súper necesario. Bueno, por mi parte creo que estamos en horario. Agradecerles a todos y todas.
a los invitados e invitadas especiales por compartir su experiencia, y bueno, y al resto por poder pensar juntos, digamos, en relación al derecho a jugar. No sé si mis compañeras quieren, antes de cerrar, comentar algo. No, hay unos mensajes re lindos en el chat, pero después los Perdón. recuperaremos en la grabación de todas las. Bien. Gaby, que vi que te sacaste el... No, es solo para decir que han compartido, Gonzalo, el link del espacio, Sí. que me parece que está bueno para también tenerlo. Después Dani, por ahí compartir el del Lupalalá, que por no ahí puedo... para generar las redes. Está bien, sí, sí. Y bueno, Perdón, estoy poniendo en el chat el del observatorio, si bien todos ustedes recibieron correo, pero creo que es el de, digamos, el espacio virtual de la facultad, que es el de cursos, así que pongo acá el del observatorio en el chat. Bien, creo que ahí va. Bien, bueno, cerramos entonces. Gracias a todos y todas por compartir. Y bueno, estamos en contacto. El compromiso del observatorio, vamos a hacer una minuta a partir de la grabación y compartimos a partir de ahí. Y bueno, como les decía, podemos tal vez pensar para más cerquita de fin de año algún tipo de propuesta para incluir la voz de las niñas en relación a la temática, que me parece que es central también. Gracias. 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 ahí